Hola, ¿qué tal están? Tutorial sobre el origen de la vida. En este vídeo voy a ofrecer algunas explicaciones o comentarios sobre el origen de la vida, fundamentalmente. Es un vídeo introductorio, pero que creo que puede ser útil. Y en cualquier caso, pues lo quiero hacer. Podemos decir que tanto la filosofía como la ciencia y la religión se han planteado pues interrogantes sobre cuál es el origen de la vida. La religión, por supuesto, los ha contestado de una forma mítica, con leyendas, con narraciones sagradas, inventadas, que no responden a la realidad material de las cosas, a la realidad física o a la realidad científica, porque el relato de la religión no es el mismo, como se sabe, que el relato de la ciencia. En cualquier caso, es una forma de buscar alguna explicación a cómo surgió todo. Y lógicamente en las religiones pues Dios es el creador del mundo, del universo, etcétera, en general. Pero también podemos preguntarnos de dónde venimos, lógicamente. Por tanto, se puede mostrar el camino recorrido desde la formación de las galaxias hasta que en el planeta Tierra apareció el ser humano, pero este tiene que ser un relato de tipo científico, riguroso, preciso, demostrable de alguna manera. Podemos también señalar que el ser humano es quien ha fabricado todas estas respuestas después de una larga evolución biológica y cultural. Como se sabe, la ciencia trata de explicar mediante teorías científicas cuál es el origen de la vida. ¿Y qué es una teoría científica? Pues realmente es un conjunto de leyes científicas que tratan de explicar los hechos que ocurren en el mundo y que además es capaz de predecir con éxito hechos futuros. En cuanto al origen del cosmos, pues después de muchísimas investigaciones y con el desarrollo de las ciencias físicas, químicas, de la astronomía también, por supuesto, etcétera, pues ya se ha sabido, se ha descubierto que el origen del universo ha sido una gran explosión, el famoso Big Bang o gran estallido, que se produjo hace aproximadamente 13.800 millones de años. Como su propio nombre indica, se trató de una explosión inicial en todos los puntos de una materia informe que al expandirse generó el universo. Era como un punto de energía de la que surgieron los distintos gases, hidrógeno, helio, nitrógeno y otros muchos gases y elementos. Este estallido pues se cree que no sucedió en un lugar concreto, puesto que lo que nosotros entendemos por tiempo y espacio realmente comienzan con el Big Bang. Antes del Big Bang pues hay muchas hipótesis posibles, que si había antimateria, que si no había antimateria, o que podía haber otros universos paralelos, etc. En cualquier caso no lo sabemos. Es una de las grandes interrogaciones que siguen todavía presentes en el mundo para los científicos y para todos los ciudadanos, para todas las personas que quieren saber sobre estas cuestiones. En cualquier caso, podemos decir que, según algunas ideas que están entre los científicos, se trataba de una materia amorfa, caótica y densa, que estaba sometida a miles de millones de grados de temperatura y que se expandió de manera simultánea en todas direcciones. Aunque, bueno, sobre estas cuestiones existen distintos libros, por ejemplo, Los 3 primeros minutos del universo, de Weinberg y otros, que explican cómo sucedió supuestamente todo. En cualquier caso, ahí comienza el universo tal como lo conocemos, que quizás pues dentro de 60.000 o 70.000 millones de años pueda contraerse y desaparecer o extinguirse, aunque tampoco es seguro eso. Simplemente son especulaciones que se están realizando por parte de los cosmólogos, de los científicos. En cualquier caso, el espacio, cuando surgió, uniformemente lleno de luz y de materia, fue avanzando, fue expandiéndose y todas las porciones de materia se separaron por igual unas de otras y el espacio se expandió con ellas como resultado de los choques y la fuerza de la gravedad. Por tanto, se puede afirmar que el espacio es dinámico y las galaxias se siguen expandiendo con él desde ese primer estallido que originó todo. En un segundo momento se crearía la vida, al menos en la Tierra. En cuanto al origen de la vida en nuestro propio planeta, pues ya se saben bastantes cosas relativamente, porque cuando los gases y el polvo se condensaron tras el Big Bang, empezaron a surgir poco a poco las galaxias. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años.
aunque no era tal y como hoy la conocemos. De hecho, la Luna se desgajó de la Tierra en el proceso de formación del planeta Tierra. Y también se sabe, después de muchísimas investigaciones, que la atmósfera primitiva de nuestro planeta en ese momento era de un compuesto de metano, amoníaco y vapor de agua, no de oxígeno molecular que surgió posteriormente. Esta es la hipótesis que un bioquímico ruso, Oparin, formuló en torno a 1930 para explicar el origen de la vida a partir de la materia inerte. Con los elementos de la atmósfera primitiva y la acción que ejercían sobre ella los rayos ultravioleta proyectados por el Sol, los relámpagos y el calor de las erupciones volcánicas, fue posible la aparición de moléculas complejas. De esta manera, estas moléculas inorgánicas ya eran capaces de crear ácidos nucleicos y proteínas, los componentes esenciales de, podemos decir, de las moléculas orgánicas, generando la capacidad de reproducirse. A su vez, estas moléculas orgánicas se habrían generado y se habrían, diríamos, depositado sobre la Tierra en forma de lluvia, acumulándose en los océanos durante pues ciertas etapas, donde estaban protegidas para asociarse entre sí y formar compuestos moleculares más complejos. En el resto del cosmos podrían haber existido los mismos gases, también se formarían moléculas complejas. Prueba de ello es que el espacio está lleno de materia orgánica, y los astrofísicos han encontrado diferentes moléculas orgánicas en casi todo el universo. Sin embargo, para que la vida se desarrolle son precisas algunas condiciones como agua líquida y una temperatura adecuada. Estas condiciones se dieron en la Tierra, donde aparecieron realmente las primeras células procariotas, precursoras de los primeros vegetales, y las bacterias anaerobias, que serán el primer paso hacia el mundo animal. Desde la perspectiva, podemos decir, religiosa, pues en un mundo pues incomprensible, muchas veces hostil, un mundo violento, el hombre se ve ante la necesidad de encontrar explicación también a la belleza del cosmos y a las fuerzas de la naturaleza. Y las distintas religiones lo que hicieron fue proporcionar las primeras explicaciones sobre pues, un poder inmenso, un poder divino, que dirige el universo según su antojo. Aparece la dimensión de lo sobrenatural, que cada religión, por supuesto, entenderá de manera diferente. Las explicaciones religiosas son de carácter mítico, pero sobre ellas se basa la cultura occidental y son básicamente la judeocristiana y la griega. Debido al carácter mítico de estas explicaciones, pues no se hará diferencia entre el nacimiento del universo, el surgimiento de la vida o del ser humano, y todo sucede simultáneamente, prácticamente a lo largo de la narración, en la mayoría de los casos, de los relatos de las religiones. En relación, por ejemplo, con la explicación judeocristiana del cosmos, se puede decir que esta explicación, como se sabe, aparece en la Biblia. Más concretamente en el Génesis. En esta obra se explica, se narra, cómo Dios va creando sucesivamente todo lo que existe. Es una imagen mitológica, mítica, narrativa, que se asemeja pues, a lo que hacen los seres humanos, que crean las cosas de forma sucesiva. Su obra culmina con la creación por parte de Dios del ser humano, al que encarga ser dueño y señor de la creación, y se trata, por supuesto, de una interpretación que podemos llamar del universo creacionista, que está presente también en otras religiones. El creacionismo es evidente que es una interpretación que se basa en un Dios preexistente para explicar el origen del mundo. Según el creacionismo, se puede decir que Dios concibió el universo de la nada, hizo que surgiera, originando de este modo la materia y otorgándole o dándole un orden gracias a unas leyes que también son obra suya. Estas leyes se aplican a la creación y a la naturaleza, leyes físicas, leyes químicas, etc. Todos los seres las siguen y el ser humano las descubre gracias a las ciencias que él mismo inventa y desarrolla. Esto significa que hay una finalidad en el universo, esa finalidad proviene de Dios, pues todas las criaturas existen para cumplir el papel que Dios, según las religiones, les ha adjudicado, según el judaísmo y el cristianismo, les ha adjudicado en la naturaleza. En cambio, la explicación griega del cosmos es muy diferente, porque para los griegos antiguos, para Platón, Aristóteles, Sócrates, Anaxágoras, etc., pues la materia existe desde siempre, no ha sido creada. Y por lo tanto, la idea de creación para los griegos y para los romanos antiguos no tiene sentido, porque es imposible que de la nada absoluta aparezca el cosmos, el universo.
De hecho, como ya he dicho, en la antigüedad se creía que existía una materia caótica sobre la que Dios trabajaba, al igual que un orfebre o un artesano, el famoso demiurgo, por ejemplo, de Platón. El universo era, pues, la obra de arte divina final, y cosmos también es un término griego que significa orden y proporción. Usar este concepto, pues, para describir el universo significa entenderlo como algo que tiene sus propias leyes. En este sentido, el ser humano puede intentar comprender el orden del universo porque tiene una capacidad que se lo permite, que sería el logos, la razón, el juicio. A través de la razón o del logos, el hombre puede entender el orden natural y unirse a este orden. De esta forma, el ser humano se puede entender como una especie de microcosmos, ya que encierra en sí mismo una parte de la naturaleza y también una parte de la inteligencia, al igual que el cosmos, pero a pequeña escala. En ese sentido, esta visión del universo es propia del momento en que los mitos se mezclaban con la razón o con los primeros intentos de explicación racional. Estamos, por ejemplo, pensando en los presocráticos, etc. A continuación, diríamos que la filosofía inició su recorrido hace unos 2500 años y, por ejemplo, los presocráticos se lanzaron a la búsqueda de ese primer elemento o arjé. Por ejemplo, para Tales el primer arjé, el primer principio de todo es el agua, lo húmedo. Para Anaxímenes el arjé es el aire. Para Heráclito pues se trata del fuego y después del Empédocles añade la tierra a una lista para defender que existen 4 arjés, agua, aire, fuego y tierra. También Pitágoras defiende que no hay un solo principio, sino varios que además carecen de materia, los números. La esencia de todo son los números, el arjé de todo son los números. Y los últimos representantes presocráticos o filósofos presocráticos fueron Leucipo y Demócrito, los atomistas, que crearon el concepto de átomo. Según los atomistas, el mundo está lleno de átomos que se mueven en el vacío y son eternos. El átomo es la última parte de la materia, la última porción de la misma, imposible de dividir y que en número infinito compone todo lo que existe. Se puede decir que la filosofía griega siguió su andadura tras los presocráticos y en el siglo IV a.C. alcanza su esplendor o todo su esplendor en los sistemas filosóficos de Platón y también de Aristóteles. Platón, por ejemplo, conserva el amor por las matemáticas, al igual que Pitágoras, y la creencia de que el mundo podría explicarse gracias a ellas. Por último, podemos decir que su amigo y alumno Aristóteles mantendrá que si la filosofía quiere comprender el cosmos debe explicar los cambios que sufren los seres también. Si nos centramos, por ejemplo, un poco en Aristóteles, pues Aristóteles, por ejemplo, llevó a cabo un estudio sobre los seres vivos, era fundamentalmente biólogo y filósofo. Sus investigaciones le condujeron a una clasificación del reino animal y vegetal, por ejemplo, en especies y géneros, y eso fue algo también fundamental, además de hablar de animales vertebrados e invertebrados, etc. En cambio, diríamos que tuvo pues, una idea demasiado rigurosa de lo que son las especies y, por ejemplo, mantuvo el fijismo, que considera que las especies y géneros son fijos, esto es, no han sufrido ni sufrirán cambio alguno. Actualmente sabemos que eso no es cierto, pero para él lo era, porque tampoco tenía medios de observación suficientes ni pues podía desarrollar una investigación histórica o anterior a su propio tiempo, de miles de años o más tiempo incluso, etc. En definitiva, podemos decir que las especies para Aristóteles son un conjunto de individuos con características comunes, capaces de reproducirse entre sí y cuya descendencia perpetúa las características de un grupo originario y sin variaciones desde el inicio del tiempo. Actualmente, con el neodarwinismo y con la biología sintética y, bueno, en general con los estudios biológicos, se sabe que esto no es cierto, porque incluso el concepto de especie es muy discutido, porque es un concepto relativo actualmente en la biología del siglo XXI y también en la del siglo XX. Pero, en cualquier caso, pues las aportaciones de Aristóteles son realmente muy valiosas. Por otra parte, también podemos decir que el creacionismo se opone al darwinismo, pero realmente el darwinismo y el neodarwinismo pues ya no son objeto de ninguna duda por parte de los científicos actuales, tanto del siglo XX como del siglo XXI. Y también podemos pensar, por ejemplo,
en el antropocentrismo, que es otra teoría fundamental dentro de la concepción fijista. Se trata de un punto de vista típico de la filosofía posterior a la Edad Media. El antropocentrismo, por ejemplo, considera al hombre el centro de la creación, al tratarse de ser más importante, ¿no? En ese sentido, pues eso es algo entendible que sucediera, porque efectivamente, por ejemplo, a partir del Renacimiento, hubo una confianza enorme en el poder de los seres humanos, en su capacidad creativa, artística, lingüística, científica, etc. Otra teoría que ya prefigura lo que sería el darwinismo sería el transformismo de Lamarck. Lamarck fue el primero que aventuró la idea de que los seres no siempre habían sido iguales. Esta idea de Lamarck pues, se enfrentaba de plano al fijismo aristotélico, al que contrapuso una nueva teoría, el transformismo, que explica que unas especies se originan a partir de otras como resultado de transformaciones anatómicas, pues según Lamarck, la función... Muchas gracias a todos por vuestra atención. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México, y el que quiera puede compartir este vídeo y darle like. Hasta siempre.